Seguimos en este evento Game Changers. Gracias por estar ahí. Ahora estamos con Christophe Dumont, CEO de Bayer para la Argentina y la región Cono Sur. Estábamos hablando recién con Christophe, hace un año tuvimos una charla en la primera edición del Game Changers en el Four Seasons, con muchos invitados, y ahora estamos en esta modalidad. ¿Qué cambió, Christophe? Y además de agradecerte por tu presencia, ¿qué cambió en este año en Bayer, en la percepción que tenían de esta realidad y la forma de finalmente implementar innovación, ¿no? Cuando sucede una pandemia tan inesperada? Bueno, para mí la gran palabra es aceleración y tal vez el gran game changer del año es el COVID. ¿Sí? Así que nos obligó a todos nosotros y creo a todos los sectores, las empresas, a cambiarnos y acelerar la transformación que estamos haciendo. Y creo que tal vez es el único positivo de esta pandemia es obligar a nosotros a pensar que sí podemos hacer las cosas mucho más rápidamente. Por ejemplo, todos esos encuentros virtuales, digitalizar la fuerza de venta, sí, ir más allá de lo previsto en reenfocar recursos en digitalización, por ejemplo, en nueva manera de innovar contra la innovación tradicional. ¿Cómo fue el impacto en una compañía como Bayer cuando viene este game changer, como decís, que fue el COVID? ¿Cómo fueron los tiempos de reacción? En esa aceleración, ¿cómo fue el impacto? ¿Empezó en Alemania? ¿Se trasladó rápido a la Argentina? ¿Cada país tuvo que adaptar su propio sistema? Sí, creo que todo empezó con la declaración de la pandemia, creo que fue el 11 de marzo, pero recibimos una carta de nuestro CEO el 28 de febrero. Entonces hubo como 2 semanas ya en el modus donde todo el mundo se iba a trabajar desde la casa y después nos vino en el caso de Argentina cuarentena el 19-20 de marzo y ahí sí hubo una fase de adaptación muy rápida y creo que nosotros tuvimos la suerte de ser empresa esencial tanto en el área de salud como el agro, que también nos motivó a pasar estas etapas de una manera muy positiva, ¿no? Con muchos aprendizajes. ¿Qué fue lo más difícil de implementar en ese aprendizaje? ¿Qué fue lo más complejo? Para mí es romper paradigmas. ¿Sí? Pensamos, ok, no lo podemos hacer, no podemos hacer todas las reuniones en Zoom, no podemos lanzar productos, innovación en Zoom o en Teams. Y después de 1, 2, 3 meses, y eso fue global, ¿no? Desde México, Brasil, acá, entonces sí se puede. ¿Sí? Entonces tal vez un poco lo que lamento es no haber tenido la capacidad de no tener esta fase de análisis, parálisis, ¿sí? Y después de contener lo que está pasando y antes de seguir adelante. Pero después fue exponencial, digamos, los cambios. Y reciente hablamos que ahora todas las reuniones con los clientes le hacemos de manera virtual. Y a mí me encanta porque nos permite conectar con el mercado sin tener que viajar. Y es un paliativo muy bueno. Me comentabas antes de empezar esta entrevista que incluso para vos la pantalla, como ahora ustedes nos están viendo desde ahí, cuando son charlas interactivas, algunos creen que se da una charla más fría, más distante y se lo ve como algo negativo. Pero vos lo viste de otra manera, que al contrario, que te permite decir cosas que quizás no. Creo que sí se puede tener empatía en la pantalla. Y siempre, bueno, hablo pues con Facundo Manes, que realmente hubo una charla de él, fue en septiembre, que es una Expo Agro Digital, y realmente me parecía que estaba al lado mío, ¿no? Y eso para mí son ejemplos a seguir. Dicho esto, creo que es mucho mejor hay las reuniones presenciales, no solo por el café la media luna. No, claro, seguimos siendo sapiens, nos gusta el contacto y en ese contexto, ¿cómo una compañía como Bayer, donde la innovación está siempre en uno de los pilares de la empresa, reconvertirá de alguna manera su visión después de esta pandemia o sigue el proceso como si nada hubiera pasado? Sí, no, nosotros lo que cambia es la aceleración y creo que quiero hablar después un poco de ser mucho más ágil en el estilo de liderazgo y ver que realmente las prioridades de Bayer son primero la innovación está en el ADN de Bayer desde su creación. Sí, Bayer empezó como startup en 1863 ¿sí? Con pigmentos y desde entonces innovamos en muchos sectores y por acabar en mucho foco en salud y en el agro. Segundo pilar es la transformación digital y la transformación digital
fomenta también la innovación, cataliza la innovación. Y el tercer pilar, que es más reciente, es la sustentabilidad. Sí, para nosotros no hay negocio, no hay innovación sin un fuerte componente de sustentabilidad. ¿Crees que de alguna manera esa aceleración era el obstáculo, una cuestión más de paradigma, un mindset previo que ahora se empuja, o aparte todavía el sector necesita más herramientas tecnológicas? No, para mí, te doy un ejemplo, por ejemplo, lo que es telemedicina, ya estaba en curso, lo que es digitalización del agro, donde cada vez más no necesitamos ir al campo y agarrar, digamos, una puñada de suelo para ver cómo es la característica del suelo. Hay los sensores dentro del suelo, arriba del cultivo, los satélites, los drones, te permiten tener mucho más información, con mucha más precisión que mirar lo que yo hacía hace 30 años en el campo de mi papá. Y eso es para quedarse. Y toda la digitalización de la investigación y desarrollo estaba en curso y ahora creo que va a seguir y capaz se va a acelerar. El Mercado Libre nos contaba el CEO de la compañía que se había acelerado en 3 meses lo que se había crecido en 10 años. Son los tiempos, cuando hablamos de aceleración en serio, Claro. una velocidad realmente importante. ¿Cómo ves en el sector esta aceleración? Más allá de Bayer, ¿cómo ves que se está acelerando en distintos rubros? En healthcare, por ejemplo, Sí. ¿cómo ves esta...? No, creo que en healthcare lo que pasa, hablamos de pantalla, telemedicina, por ejemplo, ¿sí? Sí. Es confiar que sí podemos tener un diagnóstico, una conversación con un experto, un doctor médico, tan buena o todavía mejor que presencialmente. En China, por ejemplo, la gente se va en una cabina en Beijing, ¿sí? Se hace un escáner del cuerpo y al lado tiene un distribuidor de medicamentos donde lo puede comprar y ya está. Bueno, eso no es para todo. Sí, cuando hablamos, por ejemplo, de enfermedades mucho más graves como el cáncer, ahí sí creo que nosotros tenemos un game changer muy fuerte porque estamos desde hace 2 o 3 años apostando muy fuerte en la terapia génica y de células y acabamos de hacer 2 adquisiciones muy importantes el año pasado, este año, en este sentido, con medicamentos que realmente pueden tratar, digamos, el cáncer a la raíz y no solamente tratar los tumores. ¿Y eso qué permite? Permite sustituir radioterapia, quimioterapia, cirugía y pasar de un tratamiento crónico de la enfermedad en lugar de extender la vida de un paciente. Es una revolución. Para mí, cuando vi esto el año pasado, me dice, eso es un game changer. ¿Y cómo ves que va, en qué plazos imaginás que se va a desarrollar esto, que sin duda sería un game changer? Bueno, esto con esta adquisición, que la última fue el mes pasado, ¿sí? Son 2 empresas norteamericanas, de East Coast y de California. Estamos ahora armando la plataforma. Lo que es muy bueno es, creo que no es un startup, pero comparado con Bayer sí es un startup. Y le vamos a dejar toda la libertad para actuar como startup y colaborar, porque creo que la innovación es mucho más ahora salir de los laboratorios propios para colaborar, conectar con todo un ecosistema. El mundo cambia tan rápidamente que cuando 2 empresas están haciendo lo mismo, una después de 10 años va a ganar y la otra va a perder. Y ahora lo que creo, hay que colaborar para que todo el mundo pueda ganar, porque el mundo necesita mucho más inversión en salud y en alimentación. Y creo que la palabra para mí es acelerar también la colaboración. Bueno, se vio, digamos, más allá de la feroz competencia global para ver quién llega primero con una vacuna, sí se destaca cierta colaboración inédita en la historia, quizás de la ciencia, por las herramientas que hay a la hora de trabajar en conjunto, ¿no? Y absolutamente, y tal vez sería el segundo lado positivo de esta pandemia, y espero que se va a quedar, ¿sí? Que el mundo sea más inclusivo, y más colaborativo. Eso sería, bueno, es la tensión, ¿no? La tensión entre los temores frente a la arbitrariedad de los estados, frente a la colaboración de las compañías y los ciudadanos. Ese es el escenario. Y quería preguntarte, Christoph, ¿cómo proyectás, digamos, el futuro del corto plazo de la compañía? Por recién me decías, bueno, tenemos el corto plazo, que son los días que nos quedan en este año tan inédito, y después sí, por supuesto, seguir con el proceso. ¿Hay un desafío pendiente en la Argentina, en un contexto particular, para acelerar los procesos?
Bueno, para mí, y el foco acá es el agro, ¿no? Sí. En Bayer Argentina, ahí tiene la división de salud y de agro, pero por el tamaño del mercado argentino es muy importante el pilar del agro. Y ahí sí lanzamos el año pasado una plataforma digital, FieldView, que hoy realmente está desarrollando de manera exponencial, pero todavía falta mucho, ¿no? Tenemos más o menos 40 millones de hectáreas en Argentina, tenemos algunos millones de hectáreas ya hoy, hay muchos hectáreas que todavía necesitan ser mapeados para que los productores puedan realmente sembrar la mejor variedad en las mejores condiciones, la densidad, aplicar los cultivos, cosechar el momento oportuno y también de una manera sustentable, porque todo esto significa producir más con menos impacto sobre el medio ambiente, que es otro desafío que estamos siguiendo, y eso es un objetivo a 2030, pero estamos trabajando mucho desde este año. Entonces, el corto plazo es realmente ahí muy importante para poder tener un largo plazo. ¿Qué es lo que más le piden los productores a una compañía como Bayer? A un Bueno, game changer como Bayer, ¿qué es es lo que más les piden? el gran desafío de Argentina, porque ahora tenemos la situación macroeconómica y creo que el desdoblamiento cambiario es una preocupación muy fuerte. El hecho que hay impuestos importantes en la agricultura que preocupa al agricultor, y yo siempre cuando hablo con los productores, que una vez a la semana en estos encuentros virtuales en cada región de Argentina, les digo, eso es una razón más para ser más precisos en sus operaciones, porque no se pueden permitir no aprovechar todo el poder de la data, ¿sí? De escanear los campos, porque tienen que ser súper eficientes. Y creo que ahí es realmente ahí romper el paradigma. Para mí es fácil, porque yo tengo 30 años de experiencia en el agro, pero esta plataforma, esta pantalla que tengo en mi mano, ahí me gana cada día. Claro, hay que ser humilde. ¿Y lo ven también de esa manera? ¿O también hay como una resistencia No, cultural creo que, a la intuición, sí. a ciertas cuestiones? Sabe que la innovación, transformación digital, hay tres ejes para mí, es la cultura, los procesos y la tecnología. Y muchas veces el error de compañías se enfoca mucho en tecnología, después cambia el proceso y después ¿y qué tal la cultura? Para mí, y tenemos semanas ahora donde estamos mucha capacitación, encuentros ahí sobre innovación abierta. Tenemos esta semana 3 días de innovation en Brasil la semana que viene. Y creo que es muy importante para equipar a la gente con lo que necesitan, ser curiosos, ser aprendedores y no mirar el pasado, pero abrazar el futuro. Eso creo, y para un productor, sí, soy un productor sí, de raíz, y el productor es muy tradicional. Entonces ahí hay que hablar mucho sí, para romper este paradigma. Hay mucha resistencia cultural. Sí. Pero tenemos nueva generación. En Argentina tenemos productores de punta y también que son casi empresas donde reclutan jóvenes en digital, que también ellos impulsan este cambio. Así que confío mucho que Argentina es un país donde la revolución digital en el agro va a ser muy rápida y capaz mucho más rápida que en Europa, por ejemplo. Eso es un buen mensaje de esperanza en estos tiempos complejos que en la Argentina siempre tienen como el factor argentino, adicional a toda pandemia, ¿no? ¿Crees que una compañía como Bayer entonces va hacia los 3 ejes, ¿no es cierto? Hacia los procesos, hacia la cultura y hacia la tecnología. Pero que pase lo que pase, siempre la cultura es donde ves que encontrás que hay más resistencia. No, claro, y siempre se dice que la cultura se come la estrategia en el desayuno, y es por eso que es tan importante. La cultura se come la estrategia en el desayuno. Sí, es tan importante que, especialmente al nivel de los líderes, pero después de los 3.000 empleados que tenemos, de mover un poco el liderazgo a un liderazgo más ágil. Que para mí, con una exponencialidad de la innovación, si seguimos ser líderes transaccionales, ¿sí? Enfocados en el proceso, command, control, no vamos a llegar, ¿sí? Entonces hay que confiar en la gente, y realmente si la gente comete errores, bueno, eso es parte del éxito. Para mí no hay éxito sin fracaso, ¿no? Así lo decía nuestro amigo Thomas Edison, y también no hay éxito sin laburo muy duro. Estaba leyendo los artículos de Forbes sobre Netflix en la historia y de Mercado Libre. Son empresas que están explotando positivamente este año, ¿sí? con la pandemia, pero son empresas que se crearon a más de 20 años. ¿Sí? Entonces el éxito no llegó en un año.
Y creo que es muy importante tener esto y como lo decía Edison, ¿sí? El éxito es 1% de inspiración, 99% de transpiración, ¿sí? Y creo que nos gusta a los dos. Christophe Dumont, CEO de Bayer para Argentina y Conosur, gracias, Muchas gracias por tantos Alex. títulos que vamos a publicar luego en la edición, en esta entrevista. Muchísimas gracias. Vamos adelante con el próximo panel.